Padre, te damos la gloria porque, como nos dices en tu palabra, de ti, por ti, para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Oramos porque nos des entendimiento y podamos comprender las maravillas de tu ley en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu misericordia. Encomendamos el resto de este día de conferencias a ti. Gracias, Señor, por el ministerio de Lucas, del doctor Warner, de Roberto. Gracias por nutrirnos a través de sus ministerios y vidas. Para tu gloria. Amén. Uno de los temas más debatidos en la iglesia contemporánea es si Pablo prohibió que la mujer fuera pastora o predicadora o maestra de hombres y si eso aplica a nuestra época. Por un lado, como ya lo explicó nuestro hermano Roberto, los que afirman la postura que se llama igualitaria proponen que la mujer es igual al hombre en todo sentido, en su naturaleza y en sus funciones. Por otro lado, los que defienden la postura llamada complementaria afirman que el hombre y la mujer son iguales en su naturaleza, pero diferentes en las funciones que Dios les ha asignado. Y dos textos vitales que responden a esta pregunta son 1 Corintios 14, versículo 33 en la segunda mitad hasta el 35, y 1 Timoteo 2, versículos 11 al 15. ¿Qué es lo que Pablo realmente prohibió en estos pasajes? Esta es la pregunta que responderemos en esta sesión. A manera de introducción breve, debemos entender, hermanos, que una razón común por la que algunos afirman que las diferencias en las funciones entre el hombre y la mujer que enseña la Biblia no se aplican en la actualidad es que las tendencias sociales de la actualidad corrigen las interpretaciones del pasado. Esta manera de pensar revela un error grave. Escuchen, pensar que el significado de un texto bíblico es determinado por la audiencia. Este es un error. Y esto explica el cambio en posturas doctrinales de muchos. Pero esto equivale a descartar un principio hermenéutico. Esto es un principio de interpretación bíblico esencial. Y es este: el significado correcto de un texto es el significado que el autor original quiso que tuviera el texto. Lo repetimos. El significado correcto de un texto es el significado que el autor original quiso que tuviera el texto. En las palabras de Bernard Ramm, solo hay, escuchen y cito a Ramm, solo hay un significado el cual siempre es el significado de un texto. Esto es vital, hermanos. Solo hay un significado, dijo Ramm, el cual siempre es el significado de un texto. Fin de la cita. Y para poder entender la intención del autor, esto es, para poder entender ese único significado que el autor original quiso que tuviera un texto, necesitamos aplicar el método literal, histórico y gramatical de interpretación. Dices tú, ¿se oye muy sofisticado eso? No, no lo es. Así como cuando te llega un texto en tu celular y te dice tu esposo, oye, ¿podrías por favor comprar el cereal de avena que me gusta? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo te lo dijo, no es cierto? ¿Cuál es el que le gusta? Tú conoces la situación en el hogar, le gusta la marca tal. ¿Sabes lo que quiso decir? No necesitas orar y pensar qué quiso decir. Señor, dame sabiduría. ¿Será el cereal? ¿Quiso decir frijoles? ¿Y por eso dijo cereal? ¿Quiso decir pupusas cuando me pidió tacos? No, hermanos. Eso es literal. Lo entendemos en el sentido normal del lenguaje, entendiendo cómo entendemos en el momento en el que nos hablamos, esto es, en el momento en el que escribimos algo, dependiendo de la situación en la que escribimos ese mensaje. Así de simple. Eso es lo que significa.
Esto, entonces, significa que cuando estudiamos la palabra de Dios podemos ser objetivos en la interpretación. Esto es, la interpretación está en el texto, no importa nosotros, no importa de qué nacionalidad somos, de qué época somos, la interpretación es lo que Dios quiso que el texto significara, es objetivo, está fijo. No es, como alguien dijo, como plastilina que la moldeas a tu gusto. No. ¿Cómo podemos entonces interpretar la palabra de Dios de manera correcta? ¿Cómo podemos entender la intención del autor original? Aplicando el método literal, esto es, entendemos las palabras en su significado normal, histórico, esto es, en el ambiente, en el momento específico de la historia en el que el Espíritu Santo escribió un pasaje, gramatical, esto es, cómo se relacionaban, cómo entendieron los que habrían oído eso, cómo entendió el que escribió esa parte de la Biblia las palabras, cómo se relacionaban entre sí. Y de esta manera, entonces, por la obra de iluminación del Espíritu Santo, podemos entender correctamente el texto. Y con esto en mente, entonces, vamos a esforzarnos por exponer brevemente, en dependencia del Espíritu Santo, aplicando el método literal, histórico y gramatical, vamos a esforzarnos por exponer brevemente dos pasajes que presentan lo que Pablo prohibió en la función de la mujer en la iglesia. 1 Corintios 14, ya lo dijimos, desde la segunda parte del versículo 33 hasta el versículo 35, y 1 Timoteo 2, 11 al 15. Vamos al primero. Acompáñenme, si son tan amables, a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, y aquí respondemos en la primera parte de nuestro estudio de hoy, ¿qué es lo que Pablo realmente prohibió? Aquí en 1 Corintios 14, desde la segunda parte del versículo 33 hasta el 35. 1 Corintios 14, leamos el texto para comenzar. 1 Corintios 14, en la segunda parte del versículo 33. Dice así el Espíritu de Dios a través de Pablo. Como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A primera vista, algunos maridos dicen amén, y otras mujeres dicen canalla. No, hermanos, vamos a explicar que estos versículos se encuentran en una sección en la que Pablo explicó cómo debían los corintios ejercer los dones espirituales en el servicio de adoración. ¿Recuerdan? En 1 Corintios capítulo 12, luego viene el 13, el amor, luego el 14. Esta sección tiene que ver con cómo ejercer los dones espirituales en el servicio de adoración. Y parte de esta explicación incluyó cómo debía comportarse la mujer durante el servicio de adoración. El versículo 33 dice, vean, al final, como en todas las iglesias de los santos. La relación de esta frase con lo que viene es vital. ¿Por qué? Porque lo que viene, escucha, en los versículos 34 al 36 se aplicaba a toda iglesia, no solo a Corinto. Y como explicaremos a continuación, esto se aplica a toda iglesia en toda época de la historia. En los versículos 34 y 35, Pablo dio 3 mandatos, en griego 3 imperativos. 3 mandatos encontramos aquí en los versículos 34 y 35. 3 mandatos seguidos de una razón cada mandato. 3 imperativos seguidos de una razón por la que dio el imperativo en cada uno de los 3 imperativos. Observen el primero. Al final del versículo 34, en el versículo 34 vemos los primeros 2. Vean el primer imperativo. Versículo 34, primer mandato. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ese es el mandato. ¿Por qué razón? ¿Por qué debían callar las mujeres al final del 34? Porque no les es permitido hablar.
Dices tú, oye, qué lindo. No me explicó mucho. Bueno, lo vamos a explicar. Pero esto, hermanos, es importante porque esto refuerza el imperativo. Y esto nos lleva a preguntar, ¿hasta dónde llega este mandato? ¿En qué situaciones debían callarse las mujeres? Existen por lo menos 5 posibilidades. 5 posibilidades, como lo señaló el doctor Robert Thomas, quien ya está con el Señor. Dices tú, ay, qué bueno, porque lo colgaría al hermano. No, hermanos, realmente es un libro muy útil el que el Señor usó para que el doctor Thomas produjera ese libro. Entendamos los dones espirituales, se lo recomendamos. Algunos de ustedes lo han leído. Entendamos los dones espirituales. Ahí pueden encontrar estas 5 posibilidades. En primer lugar, otra vez, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué situaciones debían callarse las mujeres? 5 posibilidades. Número 1, deben callarse solo en esta situación de tanto desorden en Corinto. Deben callarse únicamente en esa situación de tanto desorden en Corinto. El problema con esta postura es que la frase en todas las iglesias de los santos, del versículo 33, y la palabra de Dios del 36, indican que este mandato a callarse en el versículo 34 no solo incluye la situación corintia, sino toda iglesia local. Nos quedan 4. Segunda posibilidad. Deben callarse solo las mujeres que hablaban en lenguas o que profetizaban. Deben callarse únicamente las mujeres que hablaban en lenguas o que profetizaban. ¿Es correcta esa? No. ¿Por qué? Porque el versículo 35 no tendría sentido al decir pregunten en casa a sus maridos. Tercera posibilidad de lo que significa que las mujeres callen en las congregaciones. No deben tener un título o función de autoridad, pero pueden hablar en público. No deben tener un título o función de autoridad, pero pueden hablar en público. El problema con esta postura es la misma que la última, y el problema es este de nuevo, que no tendría sentido el final del versículo 35 que dice pregunten en casa a sus maridos. De hecho, la prohibición tiene que ver con no hablar. Y sabemos que vamos muy rápido en esto, hermanos. Después lo pueden repasar si quieren volver a escuchar la grabación. Cuarta posibilidad. Las mujeres no deben criticar las profecías que se presentaban durante el servicio de adoración. Las mujeres no deben criticar las profecías que se presentaban durante el servicio de adoración. Esta será muy atractiva para los predicadores, para que les dijeran a sus esposas, mi amor, no me digan nada del sermón, por favor. La Biblia lo prohíbe. No, hermanos, eso no es lo que dice el texto. El problema con este es el mismo que las últimas 2, que no tendría sentido que Pablo dijera que le preguntaran en casa a sus maridos, versículo 35. Y la quinta y última posibilidad, que es la que creemos es la correcta y vamos a explicar por qué. La quinta y última posibilidad de lo que significa aquí que las mujeres callen en la congregación es esta, escuchen. No deben hablar durante el servicio de adoración, pero lo vamos a explicar. No deben hablar durante el servicio de adoración. ¿Hablar en qué sentido? ¿No puedes decir buenos días? No. Expliquemos. Esta prohibición del versículo 34 de que las mujeres callen en la congregación significa que no deben hablar durante el servicio de adoración. Esta última parece reflejar mejor el significado de las palabras en su contexto. Y esto es lo que significa, escuchen. Las mujeres, dijo Pablo, deben guardar silencio durante el servicio de adoración, pero ese silencio, de nuevo, no significa que no pueden hablar, sino, escuchen, que no deben ejercer la función de líderes espirituales en la iglesia. Dices tú, ¿de qué sombrero te sacaste ese conejo? ¿Dónde dice eso? El resto del versículo 34, véanlo. 1 Corintios 14, 34. Porque no les es permitido hablar, y escuchen esto, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Vamos a explicar esto en un momento, pero además el contexto inmediato, versículos 29 al 32, allí en 1 Corintios 14, 29 al 32, está explicando
cómo debían ejercer la proclamación pública de la palabra de Dios. A eso se refiere primordialmente aquí el término profetizar, es proclamar públicamente la revelación escrita de Dios. Y como lo vemos en 1 Corintios 11:3, ya lo tocaron algunos de mis hermanos en las sesiones anteriores, 1 Corintios 11:3 afirma el hecho de que Dios haya establecido al hombre como líder espiritual en la iglesia y en el hogar. Ese hecho no significa que la mujer es inferior al hombre, de ninguna manera. Así lo dice, escuchen ahí atrás, si quieren acompañarme o solo escuchar, 1 Corintios 11:3, este texto tan importante, y es significativo que el Espíritu de Dios colocó este texto unos capítulos antes de 1 Corintios 14:33 al 35. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto significa, escucha, que así como Dios Padre y Cristo son iguales en esencia, pero diferentes en las funciones del plan de redención, así también el hombre y la mujer son iguales en naturaleza, pero diferentes en funciones por diseño de Dios. Y así como el Hijo, escucha, se sometió al Padre voluntariamente en la encarnación, así también la mujer debe someterse a su marido, y esto incluye someterse al diseño de Dios para el liderazgo en la iglesia. Este diseño consiste en tener hombres bíblicamente calificados guiando a la iglesia. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 2. Y al final del versículo 34 viene un segundo imperativo, obsérvenlo, seguido de otra razón, segundo mandato, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Hermanos, aquí hay una bomba. Esto es muy importante. ¿Qué significa la frase la ley? La ley se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos eso? Porque en el versículo 21, 1 Corintios 14:21 dice, en la ley está escrito, y ahí el Espíritu Santo adaptó una cita de Isaías 28:11 al 12. Escuchen esto, por referirse aquí al Antiguo Testamento, esto vuelve a indicar que 1 Corintios 14:33, al final, hasta el 35, tiene una aplicación universal. De nuevo, en el 33 al final, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34, vean el texto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Aquí digamos que Pablo envolvió, amartilló en una tapa y en otra tapa esta verdad, mostrando que tiene aplicación universal. Por un lado, versículo 33, en todas las iglesias de los santos, ¿qué, Pablo? ¿Qué hay que hacer en todas las iglesias? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, y lo amartilla, como también la ley lo dice. Esto es, como también el Antiguo Testamento lo dice. Esto indica, escuchen, que 1 Corintios 14, 33 a 35 tiene una aplicación universal. Esto es, el diseño de Dios de que el hombre sea el líder espiritual y que la mujer se someta a su liderazgo, escuchen, es una realidad en el Antiguo y Nuevo Testamentos, en todo tiempo, en todo lugar. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Dónde dice el Antiguo Testamento que la mujer debe someterse al liderazgo espiritual del hombre? En varios lugares. Por ejemplo, desde Génesis 2, 16 y 17, lo vimos esta mañana al principio con nuestro hermano Lucas, Génesis. Desde ahí vemos que Dios le dio el mandato a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso mostró ya el liderazgo de Adán. Eva ni siquiera había sido creada. En Éxodo 28:1 vemos que Dios escogió a Aarón y a sus hijos para que sirvieran como sacerdotes, no sus hijas. Y como lo señala el pastor MacArthur, ninguno de los autores del Antiguo Testamento fueron mujeres. Escuchen, ni siquiera de los libros que no se sabe con certeza quién fue el autor, la tradición apunta a hombres.
Ninguna mujer tuvo un ministerio profético permanente como el de Elías, Eliseo u otro de los profetas. No existe Elisea, ni Jeremíasa, ni Daniela. No, hermanos. Hombres. Entonces, a lo largo de las Escrituras vemos un principio uniforme. En términos espirituales, el hombre y la mujer son iguales, pero en términos de función son diferentes, como lo acabamos de explicar. El versículo 35, observen, presenta el tercer imperativo, tercer mandato seguido de otra razón. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, razón, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué significa esto? Como lo afirma el comentarista Lenski, escuchen y cito, el hacer preguntas en la asamblea abierta es prácticamente equivalente a hablar públicamente delante de la congregación y está prohibido, fin de la cita, porque dice el texto, versículo 35, véanlo, es indecoroso. La palabra griega significa que es social o moralmente indecoroso, es inapropiado, es bajo, es la idea. Así como cuando alguien dice o hace algo que en términos de nuestra sociedad se considera algo vulgar o bajo, dices, oye, eso es bajo. ¿Cómo eso es? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Esa es la idea. Aquí en el versículo 35 es importante aclarar que Pablo no explica a dónde podían acudir las solteras para que sus respuestas fueran respondidas, porque recuerden que aquí dice en el 35 al final, véanlo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces dices tú, ¿a dónde pueden ir las solteras? Bueno, Pablo no lo dice, pero como lo señala un comentarista, y cito, podemos asumir, escuchen, que las solteras debían hablar en privado, así como las mujeres casadas debían preguntar en casa, debían hablar en privado con otras personas calificadas, por ejemplo, con viudas cristianas, o su pastor, o con ancianos, los cuales, obvio, bíblicamente calificados son aptos para enseñar. De cualquier manera, concluye este comentarista, la feminidad de una mujer no debe ser avergonzada porque ella trate de tomar la función de un hombre en la iglesia. Pero, alguno preguntaría aquí, concluye este comentarista, ¿qué hay acerca de la contradicción aparente entre estos versículos del 14:33 al 35 y el 11:5 en adelante, en donde recuerdan, Pablo habla de mujeres orando y profetizando, recuerdan, con cabeza descubierta, cubierta, que no hay aquí una contradicción? La explicación puede ser que el capítulo 11, ahí en el capítulo 11, Pablo no dice que las mujeres estaban haciendo estas cosas en la adoración pública, fin de la cita. De hecho, en 1 Corintios 11:17, Pablo comenzó a hablar de lo que hacían cuando se congregaban. Por eso esa frase tan importante en el 11, lo pueden apuntar o ver rápidamente, el 11, 3 al 16 está hablando de las mujeres profetizando, orando. La implicación es que esto no fue durante el servicio de adoración. ¿Por qué decimos esto? Porque en el 11:17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. A partir de aquí Pablo empieza a hablar de cómo debían conducirse en el servicio de adoración, y ahora sí entra a la cena del Señor al final del capítulo 11, a el ejercicio de los dones espirituales en el 12, en amor capítulo 13, en el 14, la importancia de la predicación, la profecía, esto es, la proclamación pública de la palabra de Dios, y entra aquí en el 14, cómo debían conducirse las mujeres durante el servicio de adoración. Entonces, en el 11, 2 al 16, sería un contexto en el que no estaban congregados durante el servicio de adoración y por lo tanto las mujeres que estaban orando y proclamando la palabra de Dios ahí en el 11, 2 al 16, no lo estaban haciendo al ejercer la función de pastor o líder durante el servicio de adoración. Y esto implica, hermanas, para animarlas, que pueden hacerlo en el contexto apropiado. Sí, las mujeres pueden orar, pueden proclamar la palabra de Dios, por ejemplo, al enseñar a niños y a otras mujeres fuera del servicio de adoración, como lo muestra Tito 2, 4 al 5.
Entonces el versículo 35 expande la verdad del versículo 34. La idea es esta entonces: las mujeres no deben ser las maestras en la iglesia, sino las aprendices. Terminemos esta primera mitad con algunas implicaciones prácticas de 1 Corintios 14, 33 al 35. Escucha. Para los maridos, ahora sí, chiquitos, pensaban que solo era para las mujeres. No, hermanos, aquí hay implicaciones para nosotros. Ahí está el 35, véanlo. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Implicación práctica. Si la esposa, dice el texto, va a preguntarte algo a ti como marido, tú debes saber más que ella. Debes ser su líder espiritual, porque las preguntas aquí aparentemente tienen que ver con las Escrituras, la palabra de Dios. Por lo menos tener a la mano, tener la disposición, y déjame consultar, mi amor, no sé, voy a buscar aquí, voy a escuchar un sermón, voy a consultar un libro. Por lo tanto, los maridos debemos estudiar, obedecer fielmente la palabra de Dios para poder ayudarle a nuestra esposa y, claro, también a nuestros hijos. De lo contrario, Efesios 6:4, ¿cómo vamos a crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación? ¿Quiere decir la instrucción del Señor? No podemos si no conocemos las Escrituras. Ahora, aclaración. Esto no quiere decir que necesitas ser un doctor en teología, hermano, y escribir libros. Pero se apunta a que debes estar estudiando la palabra, debes estar por encima del conocimiento de tu esposa para responder a las preguntas bíblicas que ella tenga. Y otra implicación práctica aquí para el matrimonio de este pasaje es que la esposa no debe ser la líder espiritual en el hogar, sino el marido. Otra implicación importante es que el versículo 35 no implica, escucha, que la mujer no puede estudiar las Escrituras de manera independiente del marido. No, nada de que, bueno, pues llevo una semana sin abrir la Biblia porque mi marido no me enseña. No, mi reina, dijéramos. Hay que estudiar. Esto no es una justificación para la pereza espiritual. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16, y eso es para todo creyente. Y como cualquier otra persona, tú, hermana, eres responsable ante Dios por estudiar y obedecer la palabra de Dios. También debemos aclarar aquí que es posible quizás que en un matrimonio una esposa sea dotada para enseñar y el marido no. Y obviamente ella va a tener mayor hambre, mayor interés, y en el diseño soberano de Dios posibilidades de enseñar y el marido a lo mejor no. Puede ser algo interesante ahí, pero aún así no por eso ella debe usurpar el liderazgo espiritual de su marido. Incluso puede saber ella hasta más que él en una situación así. Pero aún así él debe esforzarse por ser un hombre de Dios, por ayudarla, por orar por ella. Ella debe someterse a él. Él debe buscar ser su líder espiritual, aunque ella quizás sea dotada para enseñar y él no. Porque ese es el diseño de Dios. El marido es el líder espiritual, la mujer es la ayuda idónea. También debemos aclarar que una esposa cristiana, lo decía alguno de nuestros hermanos hace un momento, una esposa cristiana con un marido inconverso no puede esperar que su marido inconverso sea su líder espiritual. Obviamente, en un caso así, y sabemos que estamos entrando aquí a asuntos pastorales, pero la idea es ayudarles, por lo menos de manera general. En un caso así, en un caso en el que una hermana está casada con un incrédulo, ella está en 1 de Pedro 3, 1 al 6. Y después de que ella le predicó el Evangelio a su marido, ella debe concentrarse en vivir el Evangelio y orar por la salvación de su marido. Y finalmente, una implicación práctica para ustedes, amadas solteras. También no se nos escapan, queremos ayudarles en este punto. La soltera cristiana debes casarte con un hombre, si es que eso es lo que tu corazón anhela. Debes recordar que la única opción que tienes es un hombre cristiano. 1 Corintios 7:39. En el Señor, un cristiano. Y a la luz de este texto te puede ayudar esto a ver que debe ser un cristiano que, por ser cristiano, demuestre su fe genuina en obediencia al Señor y por lo tanto que veas ahí
una dirección de vida que digas, este puede guiarme. Este puede ser un líder espiritual para mi vida. ¿Cómo lo vas a saber? Hasta donde puedes ver, que veas en él un compromiso con el estudio y aplicación de la palabra de Dios. De esta manera, te casas con él y vas a poder presentarle tus preguntas bíblicas. De lo contrario, si tú como soltera te casas con un incrédulo, pecas a la luz de 1 Corintios 7:39 y además vas a sufrir mucho por no tener un marido que te ayude a entender y obedecer la palabra de Dios. De hecho, un marido incrédulo obviamente no te va a fortalecer espiritualmente. Lo más probable es que va a debilitarte espiritualmente y obvio, si estás en esa situación, si ya pecaste, debes confesar tu pecado al Señor, arrepentirte y esforzarte por su gracia para ser una mujer de Dios. Obvio, ya estás casada y te tienes que quedar así. Y estás ya en 1 Pedro 3, 1 Corintios 7, que tu piedad por la gracia de Dios sea una influencia evangelística para tu marido y los hijos que el Señor te dé. Pasemos a la segunda y última parte de nuestro estudio. 1 Timoteo 2, 11 al 15 ahora. ¿Qué es lo que Pablo realmente prohibió en 1 Timoteo 2, 11 al 15? Vamos a leer el texto para tenerlo fresco en nuestra mente. Otra papa caliente, por así decirlo, en este tema. Dice así, 1 Timoteo 2, 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje también se presenta dentro del contexto de adoración, del servicio de adoración, como lo vemos desde 1 Timoteo 2:1 y hasta el final del capítulo 3. Dentro del contexto del servicio de adoración, en el 2:1 al 8 de 1 Timoteo, los hombres deben guiar en oración el servicio, mientras que en el 2:9 al 15 vemos la misma idea, esto es, así como una instrucción para que del 2:1 al 8 los hombres supieran cuál era su función en el servicio de adoración, y este es guiar en oración, así también en el 2:9 al 15 vemos la manera en la que las mujeres deben conducirse en el servicio. Por razones de tiempo y el tema específico de esta sesión no vamos a tocar la vestimenta, gracias Lucas por no haberme asignado eso. Lo hubiéramos tocado, por la gracia de Dios, está en el texto, ¿no? Pero ya ven, hermanos, así me trataba hace 2, 3 años cuando trabajé con él. Muy bien, siempre ayudándome a crecer espiritualmente, con estos retos. No, la verdad que un privilegio trabajar con Lucas. Pero vean el 2:11, 1 Timoteo 2:11. Dice, la mujer aprenda. Un imperativo en griego, un mandato. Esto no es opcional. ¿Por qué mandó Pablo que la mujer aprendiera? Nos ayudó el doctor Barner en la mañana, ¿no es cierto? Porque en esa época, él habló desde el punto de vista de los judíos, que no veían correcto, veían hasta algo indeseable, hasta algo condenable, instruir a sus mujeres, los judíos, y los griegos igual. En esa época los judíos y los griegos tenían en muy poca estima a la mujer, a grado que en general no era una prioridad que una mujer aprendiera la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, estaban tan mal que en el 2:11 Pablo tiene que decir, la mujer aprenda. Pero vean de nuevo el versículo 11. Pablo manda, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y aquí está, hermanos, el punto álgido. ¿Qué significa esto? El versículo 12, el siguiente versículo nos da la respuesta. Pero observen que el versículo 12 no solo explica lo que dijo en el 11, sino que también explica lo que quiere decir específicamente este silencio. Vean el 11 junto con el 12. Otra vez, 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Aquí Pablo no está hablando de manera caprichosa. A mí no se me antoja que enseñe, no. ¿Quién está escribiendo aquí?
1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí Dios habló a través de Pablo, Dios está hablando a través de Pablo con autoridad divina. Entonces, cuando en el 2:12 Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, es Jesucristo el que está diciendo, no permito a la mujer enseñar a través de Pablo. Dios no lo permite. ¿Qué significa enseñar? Aquí en el 2:12, esta palabra en griego indica que Pablo se está refiriendo a que prohíbe específicamente, escuchen, a que la mujer ejerza la responsabilidad de maestro y pastor en la iglesia. Y vean el resto del versículo 12. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Una pausa ahí. Esa palabra, esa frase, vean en Reina Valera 60, ejercer dominio, traduce una palabra griega que significa, escuchen, asumir una postura de autoridad independiente, dar órdenes, dictar. Ahora aclaremos, hermanos, no estamos diciendo que está mal que tu esposa te diga, sácame la basura, mi rey, y no le digas, oye, no ejerzas dominio. No, hermano, estamos aquí, por favor, hermano. ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Ahora, esto quiere decir entonces que Dios prohíbe, escuchen, que la mujer ejerza cualquier tipo de autoridad sobre el hombre en la iglesia, incluso fuera del servicio de adoración. Por implicación, esto incluye que la mujer no debe enseñar las escrituras a hombres, porque esto la coloca en una postura de autoridad sobre el hombre. Hay que aclararlo, porque algunas dicen, bueno, ok, no soy pastora, pero tengo mi estudio ahí, mis 20 hombres en casa. No, hermanos, no es lo que dice el texto, no. Y observen cómo Pablo termina este versículo al final del 12. Sino estar en silencio. Vamos a leer otra vez el 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vean lo que está diciendo. Como lo vemos desde el versículo 11, esto significa que la mujer debe tomar una función de aprendiz y no debe asumir un papel de pastor o maestra ni ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado que los hombres sean los pastores, maestros y líderes en la iglesia. Ya lo vemos en el contexto inmediato, ya lo vimos allá atrás en 1 Corintios 14, pero en el contexto inmediato 2, aquí de 1 Timoteo 2, 1 al 8, en el 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, se refiere cuando la iglesia esté congregada, y ahí mismo en el 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Hombres, el obispo, recuerden, es el pastor, es el anciano. 3 palabras para referirse a la misma persona. Ahora, hermanos, algo alentador aquí. En el Nuevo Testamento, como nos recuerda Douglas Moo, y cito, escuchen, en el Nuevo Testamento, a las mujeres cristianas, al igual que a los hombres, se les han dado dones espirituales. Las mujeres, igual que los hombres, deben usar sus dones espirituales para servir al cuerpo de Cristo. Y sus ministerios son indispensables para la vida y crecimiento de la iglesia. 1 Corintios 12, fin de la cita. Entonces, no, por favor, nada de que, ay, cómo me oprime Pablo. Soy una mujer oprimida. No. Esa es una manera de pensar mundana, no bíblica. Como ya lo explicamos, esto no quiere decir que las mujeres nunca pueden enseñar. Pueden enseñar a niños, otras mujeres, Tito 2, 3 al 4. También pueden orar en otros contextos, por ejemplo, en un estudio bíblico. También pueden contribuir a aconsejar de manera incluso informal en un contexto apropiado. ¿Recuerdan como Priscila y Aquila en Hechos 18:26, como lo dijo el doctor Barnett? Y otros ministerios. Y escuchen algo muy importante. No hay situación que justifique la desobediencia a la palabra de Dios. Esta es una aplicación de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿recuerdan? Pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados
más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios da siempre la gracia para que le seamos obedientes. Esto incluye, escuchen hermanos, esto incluso cuando faltan líderes en una iglesia local, una mujer no debe desobedecer la palabra de Dios y asumir una responsabilidad que no le corresponde. Nada de que, bueno, como no hay hombres, yo voy a ser la pastora. No. A manera de ilustración, piénsenlo. Si hubo una época en la historia de la iglesia en la que se necesitaron líderes, fue en los primeros días de la iglesia, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos, como alguien dijo, pero nunca encontramos una pastora a lo largo de ese libro. De hecho, ni siquiera encontramos el sermón de una mujer, ahí en Hechos, y tampoco vemos una mujer con un ministerio permanente de proclamación pública de la palabra de Dios. Sí están ahí las hijas de Felipe, pero ¿fue cuántas veces? Una vez, de lo que vemos en el texto. Y vean, hermanos, la sabiduría perfecta de Dios al final de este pasaje, 1 Timoteo 2. Regresen ahí. Los versículos 13 y 14 presentan dos razones para la prohibición del versículo 12. En primer lugar, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué, versículo 12, por qué no permites a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio? ¿Por qué? En primer lugar, por el orden de la creación y en segundo lugar, por el orden de la caída. El orden de la creación y el orden de la caída. Hermanos, algunos rechazan esto y dicen que Pablo quizás sugirió la razón por la que Eva fue engañada. Y dicen esto, y cito, Eva no estuvo presente en el huerto cuando Dios le dio a Adán el mandamiento. De esta manera, Eva sirve como una analogía para las mujeres efesias que no están instruidas apropiadamente. En otras palabras, lo que necesitaban ahí las mujeres era aprender. O, dicen, el punto de Pablo podría ser que la que fue creada para ser una bendición para Adán lo llevó a pecar. En otras palabras, dicen, no, hermanos, esto quiere decir que la mujer puede predicar. El punto es que aprenda, que no sea ignorante y que sea una bendición para su esposo. No como Eva fue una influencia mala para Adán. Pero hermanos, al decir esto, buscan limitar las prohibiciones de Pablo a su época para que no se apliquen a nuestra época. Pero escuchen, el hecho de que el orden de la creación y el orden de la caída de Adán y Eva son presentados como la base de la prohibición del versículo 12, muestra que se aplican de manera universal independientemente de la cultura. Y vamos a explicar esto a detalle en los minutos que nos quedan. Los mandatos, escucha, de los versículos 11 y 12 están basados en la teología. Esto es, están basados en verdades incambiables, no en costumbres cambiables. Veámoslo a detalle, versículo 13. La primera razón por la que Pablo dijo en el 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera razón, el orden de la creación. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. En otras palabras, y esto es tremendo, mucha atención. Aún antes de la caída, aún antes de Génesis 3, aún antes de que Adán y Eva pecaran, Dios estableció las funciones de liderazgo y sumisión. Ya lo explicó Lucas, simplemente de manera panorámica aquí. Señalamos que esta diferencia en funciones no solo la vemos en que Dios creó primero a Adán, sino por lo menos en 5 maneras antes de que Adán y Eva pecaran. Dices, ¿dónde está eso? Escucha rápidamente. Dios diseñó que Adán fuera el proveedor, Génesis 2, 8 y 15. Y Eva todavía no había sido creada. Eso muestra que Dios desde antes de la caída diseñó la diferencia entre las funciones de Adán y Eva. 2 de 5. Dios le dio el mandato a Adán, ya lo dijimos, mostrando que era el líder espiritual, de nuevo incluso antes de que creara a Eva en Génesis 2, 16 al 17. 3 de 5. Dios dijo que crearía a Eva con el propósito explícito de que Eva fuera la ayuda idónea de Adán. Génesis 2, 18 y 20 lo dice. Ayuda idónea. Esto demuestra que Adán era el líder y ella sería creada para apoyar, para ayudar a Adán en el ejercicio de su liderazgo. 4 de 5. Antes de la caída,
vemos que Dios diseñó que Adán y Eva tuvieran funciones diferentes. Número 4, en que Dios le dio a Adán la autoridad de ponerle nombre a los animales y a Eva. Génesis 2, 19 al 23. Esto es importante porque hasta este punto en Génesis 2, el único que puso nombres a algo fue ¿quién? Dios. Génesis 1, sea la luz, y fue la luz, y llamó Dios a la luz día. Esto muestra que Dios le delegó a Adán su autoridad como el líder sobre su creación, incluyendo a Eva. De hecho, cuando le puso nombre a los animales, ni siquiera lo consultó con Eva porque no quiso perder tiempo. No es cierto, hermanos. No. Eva no había sido ni siquiera creada. Y cuando Eva fue creada, recuerdan, y Adán le puso nombre, él simplemente le dijo, Génesis 2:23, esta será llamada, ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. No le dijo, ¿cómo te quieres llamar, mi amor? Aclaramos. No le preguntó a Eva cómo quería ser llamada. Ahora, hermanos, cuidado con la aplicación de esto, Nada de que, bueno, no voy a tomar por decisión unilateral porque Adán no le pidió opinión a Eva. No. En ese punto, esa autoridad que ejerció Adán fue perfecta, sin pecado, porque todavía no había pecado. Número 5, finalmente otro indicador de que Adán y Eva, por diseño de Dios antes del pecado, tenían funciones diferentes. Escuchen, en Génesis 2:24, Dios dijo que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer en el matrimonio. Escuchen esto, incluso después de la caída, y aquí estamos adelantándonos, esas funciones permanecieron intactas. Lo vemos por lo menos de 6 maneras diferentes en Génesis 3. 1, Satanás tentó a Eva, no a Adán. Y en Génesis 3:1, al dirigirse a Eva, Satanás estaba tratando a Eva como si fuera el líder. Siempre característico de Satanás, invertir el diseño de Dios. 2:6, todo cambió cuando Adán pecó. Escucha, aunque Eva fue la primera en pecar, no cambió nada. Pero cuando Adán pecó después de Eva, todo cambió. Porque Génesis 3:7 dice que cuando Adán pecó, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero cuando Eva pecó, no pasó eso. 3:6, Dios llamó a Adán a cuentas en Génesis 3:9. Aunque Eva fue la primera en pecar en Génesis 3:12, Dios también habló con ella. Sí, pero al que llamó a cuentas fue Adán, porque fue Adán a quien el Señor le mandó que no comiera del árbol, ¿recuerdan? Él era el líder, él era el responsable de que Eva y él obedecieran el mandato y por lo tanto lo llamó a cuentas. 4:6, Dios maldijo a Eva en sus funciones, como nos explicó a detalle Lucas, como esposa y madre en Génesis 3:16. Y 5:6, Dios maldijo a Adán en su función de proveedor, Génesis 3:17 al 19. No le dijo a Adán, bueno, pues ahora te va a costar trabajo estar ahí cuidando a los hijos, Adán. No, con el sudor de tu rostro, ¿qué? Comerás el pan. Y la última, 6, otro indicador después de la caída que muestra que Dios diseñó funciones diferentes para Adán y Eva. Génesis 3:20, Dios continuó dándole a Adán la autoridad de ponerle nombre a Eva. Entonces, 1 Timoteo 2:13, el orden de la creación es la base de la prohibición para que la mujer no ejerza liderazgo espiritual sobre el hombre. Y observen, hermanos, versículo 14, que el papel del hombre y la mujer en la iglesia no solo fue establecido por Dios en la creación, no fue afectado por el pecado o la cultura, sino que también es confirmado por el orden de la caída. Versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Esto lo vemos en Génesis 3:1 al 7. Eva actuó de manera independiente y fuera de la guía y protección de Adán. Ella fue engañada, él la siguió, no siendo engañado, sino escogiendo desobedecer a Dios. Y observen cómo concluye el pasaje en el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo es muy difícil de interpretar, aunque su interpretación no determina el significado de los versículos anteriores, sí contribuye a la totalidad del pasaje. Se han presentado 6 interpretaciones primordiales que no vamos a ver porque ya se acabó el tiempo, pero les damos la que creemos que es la correcta. Esto es, la mujer es liberada del estigma, de la reputación, de la mancha de haber sido el género que llevó a pecar a la humanidad, al mantenerse fiel al Señor, esa es la idea,
Y si Dios la quiere casada y con hijos, al ser fiel al Señor, ser una influencia piadosa para los hijos que el Señor le dé. Y terminamos, hermanos, con una palabra de exhortación sabia de un comentarista. Escuchen, y cito: la vida en el hogar, hermanas, la vida en el hogar y hermanos, la vida en el hogar presenta un campo envidiable de influencia. La esfera normal de dominio de la mujer en donde ella se sienta como reina. Continúa este comentarista citando a otro autor: la mano que mece la cuna domina el mundo. Hablando de la influencia de una madre. Lo triste, concluye el comentarista, es que la nueva mujer, entre comillas, con tanta frecuencia, se burla de su corona, la que tiene derecho, y parece alimentar un rencor permanente contra el cielo, porque ella no nació como hombre. Pero la cabeza de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. La cabeza de la iglesia designa los lugares de los miembros de su cuerpo conforme su voluntad quiere. Y aquellos que renuncian a ese lugar designado por uno de su deseo, se burlan de la prerrogativa del Señor en la decisión para el diseño que tiene para ellos, y cuando se burlan del diseño que Dios tiene para ellas, se dañan a sí mismas y enfrentan pérdidas seguras. Fin de la cita. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y oramos que tu Espíritu nos dé entendimiento en estas verdades para poder someternos a ellas. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta, tu Espíritu, por estos hermanos queridos, por estas hermanas. Oramos que nos sometamos a este diseño para tu gloria, para nuestra bendición y para ser un testimonio evangelístico a este mundo en el que nos has colocado. Amén.